eh, estamos empezando ya y entonces, bueno, pues tenemos hoy el placer de tener a Juan Pedro Barroso con nosotros y le voy a pedir a María Ángeles, experta taurina mexicana, No, que nos haga un perfil y nos lo introduzca a todos. bueno, pues ahora sí que me agarras por sorpresa. Yo aquí soy invitada, pero bueno, para mí hablar de la familia Barroso, de lo que es, lo que representa para el ganado, para la ganadería brava mexicana, es hablar de, para mí, uno de los pilares fundamentales de la ganadería brava en México, ¿no? Que se inicia a mediados del siglo pasado cuando don Luis Barroso, el padre de Juan Pedro, forma Mimiahuapan. Con reses, bueno, él la explicará el origen de su ganadería, pero lo que aquí era, que era el saltillo mexicano en sus distintas ramas que había. Él también tenía en ese entonces conde de la corte, que esto me lo confirmará Juan Pedro y ya lo explicará. Tiene también tenía varias, como digo, varias ramas, pero obviamente el toro bravo mexicano es un toro pues muy particular, es producto de aquel milagro mexicano de principios del siglo pasado con San Mateo y toda la ganadería mexicana que existe. Y por eso es que tenemos, debido a ese milagro que tenemos fiesta propia, que México tiene su tauromaquia propia, y es a partir de esa segunda mitad del siglo XX que don Luis Barroso se vuelve uno de los pilares fundamentales, fundando Mimiahuapan, una ganadería legendaria que dio triunfos a todos los toreros de aquella época y que no solamente en México, contábamos un poco fuera de cámaras aquella corrida que se da en 1971 en Madrid, con incluso la vuelta al ruedo de un toro, que fue yo creo que una corrida que quedó grabada en la memoria de los aficionados que la vieron, de la que poco se habla y de la que yo creo que hay mucho, mucho que puede contar Juan Pedro, ¿no? Que él entonces era un niño, pero bueno, conoce muy bien todos los detalles de aquella corrida y lo que representó para la ganadería brava en México. Posteriormente, don Luis vende Mimia Guapa, pero funda Jaral de Peñas. Y con ella, pues obviamente viene otra etapa dentro de la ganadería brava en México, pero sobre todo en el 1996, cuando el toro mexicano necesita un refresco. Los ganaderos se dan cuenta, un grupo de ganaderos se dan cuenta que ha sido muy limitada el encaste que había en México, que había que refrescar. Porque Juan Pedro, yo sé que coincide conmigo, el toro bravo tiene que emocionar, el toro bravo tiene que levantar a los aficionados de su asiento, tiene que transmitir. Y son ellos los que se van a España a buscar y refrescar en la ganadería brava en México, una tarea titánica, porque aquí había un encaste muy definido, un encaste saltillo mexicano ya, un encaste San Mateo, como nos gusta llamarlo, o Tlaxcala, y compran distintas puntas tanto de vacas como de sementales que se los traen a México y es mezclarlo con algo, imagínense que ya tenía aquí que estaba tan arraigado. La labor que tenían enfrente los ganaderos, entre ellos encabezados por, ya se los platicará Juan Pedro, pero donde estaban Juan Pedro y su papá, pues fue una labor, como digo, de verdaderos genios de la ganadería, de la genética, que veintitantos años después empezamos a ver los resultados de las ganaderías que supieron mezclar aquello, que no fue, compraron muchos, pero fueron pocos los que sobrevivieron a aquella mezcla y sacarla adelante. Hoy en día, Jaral de Peñas es una de las ganaderías punteras en la ganadería brava en México, una ganadería que además es madre de muchas ganaderías en México. Muchos ganaderos voltean a ver a Juan Pedro y le piden su consejo, buscan comprar su ganado, que sea madre de sus ganaderías porque está buscando que el toro bravo sea el que emocione. México es un país torerista. México es un país que siempre ha sido de sus toreros, pero que también tiene que aprender a emocionarse con el toro. Extrañamos mucho los aficionados emocionarnos con el toro en los tendidos. Y es lo que están buscando muchos ganaderos, entre ellos, como digo, encabezados por Juan Pedro. Y para mí, que me hayan invitado hoy en día a oír a un ganadero al que admiro, al que considero un genio de la genética brava, de genio de la pues sí, de la ganadería brava, que ha hecho mucho por la ganadería brava en México, que es Juan Pedro, pues, ¿qué más puedo decir más que presentarlo? Y además, el honor de considerarlos amigos, familia, una familia a la que estimo y quiero muchísimo. Bueno, María Ángeles, me has dejado impresionado. Menos mal que era improvisada la presentación, porque si llega a ser preparada ya no sé, no sé qué hubiéramos oído. Muchísimas gracias. Y ha sido una presentación maravillosa y que ya nos ha puesto el foco en lo que nos va a contar Juan Pedro. Y ahora, pues sin más, dejamos al ganadero que nos cuente
su historia, que es la historia de una de las, vamos, yo creo que es la principal ganadería mexicana, ¿no? Con una Así es. genética que yo soy biólogo y el pensar que de unas puntas de vacas se ha creado ahí toda una encaste, etcétera, etcétera, es súper interesante, me parece. Pues sí, Así es. Así es, gracias, Carlos. Gracias, Ángeles, por tus palabras. Bueno, sabemos que te ciega también el cariño en todo esto, eres una gran conocedora, hacia nosotros, hacia la familia, y bueno, diste una introducción ahí, una sinopsis muy completa de lo que es hoy en día Jaral de Peñas. Pero bueno, a mí me gustaría platicarles un poquito, complementando o extendiéndome un poquito en en la sinopsis que hizo aquí Ángeles, un poquito primero una historia, la historia de cómo se forman las ganaderías en México. Realmente las ganaderías ya, lo que se puede llamar las ganaderías ya de toros un poquito más definidos, porque pues, como ustedes saben, desde 1560 vinieron toros de España, para celebrar, los trajo el primo de Cortés, Altamirano, para celebrar las fiestas del rey en México y los primeros eventos donde se lanzaban los toros y bueno, toda la historia de la tauromaquia que ustedes ya conocen. Sin embargo, bueno, pues eso no se puede considerar como lo que hoy en día la lidia de un toro, pero esos son los comienzos, ¿no? Y realmente cuando ya comienza la ganadería mexicana a tomar forma, ya es hasta realmente en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, 1840, 1860, en el 70, 80, donde empiezan a venir las primeras importaciones de ganado. Inicialmente se forman las ganaderías, la historia de San Mateo. De San Mateo, bueno, ahorita voy a un poquito más adelante con San Mateo. Inicialmente se forman algunas ganaderías con ganado criollo y con algunos toros que venían a lidiarse a México, algunos obreros que se quedaban sin lidiarse y se usaban como sementales. En el caso de San Mateo, que padreó algunos toros de pala y algunas otras ganaderías, las ganaderías de Espíritu Santo, ganaderías muy antiguas que padrearon algún toro de Miura, toros de esa época, pero realmente esos son los inicios de la ganadería mexicana. Pero ya un poquito más formal, vamos a llamar así, es cuando se hacen las importaciones ya de vacas y sementales, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en 1900, a finales de sí, 1890 y 1900, hasta 1912, donde empiezan a llegar vacas principalmente de origen saltillo. Empiezan a llegar esas vacas a las ganaderías de Tepeyahualco, Piedras Negras y San Mateo. Y allí es realmente donde se forma la base de la ganadería mexicana por esas dos líneas de Saltillo, que una fue San Mateo y una fue Piedras Negras. También se importó algo de sangre, eso fue posterior, en los años ya 40, las ganaderías de Zacatepec y Rancho Seco, de Murube, y también se trajo en los años 20 ganado Parladé, una ganadería completa prácticamente que se trajo completa, que fue la de Campos Varela, a la ganadería de La Punta. Y hay otro origen, bueno, esos son los orígenes principales, formados por cuatro familias. La familia González en Tlaxcala, que es la madre de todas las ganaderías Piedras Negras y Tepeyahualco. La familia Yabuno, que es San Mateo de Torrecilla. La familia Madrazo, que es, bueno, ellos están en Zacatecas, la familia Yabuno, y la familia Madrazo en Aguascalientes, Jalisco, Aguascalientes, que es la ganadería de La Punta, que son los que trajeron Parladé vía Campos Varela, que fue una ganadería muy extensa,
lidió muchos años, tenía más de 1,000 o 1,300 vacas de vientre, y en los años 40, 30, 40, hasta los finales de los 60, 70, lidió muchísimo en muchas plazas mexicanas, y hoy en día, desgraciadamente, pues no existe ya nada de eso. La otra familia que también se basaba en sangre de Saltillo, era la familia Barbosa, que también desapareció en los años 30, tuvieron mucha importancia, 20, 30 y, 40, y hasta los 50, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente queda el encaste Saltillo, vía esas dos ramas que mencioné, la vía San Mateo y vía Piedras Negras, y de ahí vienen prácticamente todas las ganaderías. De la rama de Piedras Negras que existen hoy en día, pues yo creo que no sé exactamente, pero yo creo que más de 40 ganaderías en México. La mayoría de ellas están en el estado de Tlaxcala, y de la rama y tuvieron un éxito muy importante, y lo tienen todavía desde luego, en los años, de los años 30, 40. Fueron ganaderías muy importantes, todas ellas, la ganadería de Piedras Negras, Coajamalucan, La Laguna, Tepehualco, anterior a ellas, Tenejaco hoy en día, de Aro, en fin, hay muchas ganaderías, a lo mejor no puedo nombrar todas porque son muchísimas, ¿no? Pero han sido ganaderías muy importantes durante muchos años, ¿no? Para muchas generaciones. Y la otra rama, base de muchas otras ganaderías, fue la ganadería de San Mateo. San Mateo se formó originalmente con vacas criollas. Don Antonio Yaguno, un ganadero mexicano, zacatecano, familia de origen vasco, importa sementales en 1908, dos sementales y 10 o 12 vacas, entre 1908 y 1912, y esa simiente de Saltillo la mezcla con su ganado criollo, por un lado, y así es realmente como forma la ganadería. Sin embargo, también desde luego mantiene la línea pura de San Mateo, de la línea pura, digamos, de Saltillo, sin cruzarse con ganado mexicano. Pero hablaba Ángeles hace un momento de que fue un milagro, el milagro mexicano, que se llama porque realmente de 10 vacas, 8 vacas, que realmente las que dejaron descendencia finalmente fueron 6 vacas y 2 sementales, pues de ahí viene gran parte de la ganadería mexicana. Don Antonio Yaguno fue pues un genio de la genética, y logró formar, pues él mismo, una gran ganadería durante 30, 40 años, y posteriormente de ahí vinieron las ganaderías principales de México en los años ya 50 y 60. Cuando muere don Antonio Yaguno, él prácticamente nunca le quiso vender simiente a ninguna ganadería, o al menos lotes importantes, de vacas y de sementales. Y cuando fallece don Antonio Yaguno en 1957, parece, 56, o no sé la fecha exacta, pero vaya, en el 58 se hace la primera venta de ganado ya de San Mateo, eh, que es precisamente la ganadería de Mimahuapan, a la ganadería que funda mi padre, ¿no? Ahí se hace la primera venta importante de vacas puras de San Mateo con sementales puros, y un poco después, un año después, 2 años después, también se vende un lote importante a la ganadería de Reyes Huerta y a la ganadería de Javier Garfias. Entonces, esas tres ganaderías fueron en su momento, pues las ganaderías que vamos a llamar, siguieron con la obra tan importante que había hecho don Antonio Yaguno. Cabe mencionar también que don Antonio tenía un hermano que era don Julián Yaguno, que era el ganadero de Torrecilla, que era obviamente prácticamente la misma sangre, y que fue una gran ganadería importantísima, y también una ganadería madre de muchas ganaderías, ¿no? Entonces, es otra de las ganaderías, hermana, aquí no es hija, sino hermana de San Mateo, que tuvo una gran importancia. Otra ganadería muy importante de la rama de San Mateo fue Jesús Cabrera, también ya en los años 60 y 70, y posteriormente San Martín, y bueno, esas son las ganaderías madres de todas las ganaderías hoy en día, ¿no? Esa es la base que existió del toro mexicano desde 1910
hasta la fecha de hoy, desde luego, que es lo que ha dominado prácticamente todas las ganaderías mexicanas. Como bien decía Ángeles también, pues ese toro tuvo una identidad propia. Los ganaderos mexicanos fueron verdaderos artífices para crear un toro muy particular en su momento, un toro para la época del toreo de los años 40, 50, 60 hasta los 80 o 90, pues un toro con una calidad excepcional, con un gran ritmo, una gran calidad en su embestida durante muchos años, pero que finalmente las cosas hay que decirlas como son, eh, tuvo, vamos a llamarle, no un descuido, sino tuvo una baja en cuanto a la bravura. Yo creo que muchos ganaderos, muchas ganaderías, en su momento, de acuerdo a la fiesta de esa época y a los toreros de esa época, pues nos inclinamos más por un toro con más calidad, que con más bravura y que con más transmisión. Pero bueno, esa es la fiesta en México, que fue una época de oro sensacional con una identidad propia en cuanto a un toro propio, de las dos ramas, tanto la rama San Mateo como la rama Piedras Negras, y bueno, y con toreros con una identidad propia también, digamos, una escuela mexicana del toreo que se desarrolló pues en todas estas décadas. Entonces, esa es la historia breve de lo que es la ganadería mexicana de ese encaste Saltillo. Posteriormente, bueno, la importación se cerró debido a la fiebre aftosa, la importación de ganado de España desde 1910 hasta 1950 aproximadamente, y en 1950 vuelve a haber algunas importaciones importantes, de las ganaderías de Zacatepec, de, de Rancho Seco y de Pastejé, del encaste primordialmente Urube. Se forman aquellas ganaderías con gran éxito, las tres, y bueno, eso perdura hasta hoy en día, ese encaste, ¿no? Posteriormente se vuelve a cerrar la importación desde 1950 hasta 1996, ¿sí? En donde ya existe la importación ya de varios encastes. México en ese momento ya tenía un toro muy definido, obviamente, más que definido, pero bueno, muchos ganaderos consideramos que era necesario refrescar la sangre o inclusive tener otros encastes en México, y nos dimos a la tarea de importar, fueron alrededor de 14 ganaderías, según recuerdo, 12 o 14 ganaderías las que importamos vacas y sementales, de diferentes encastes, dominando el encaste, en este caso ya el encaste de Domecq, pero se trajo también sangre de Atanasio, de Barralba, se trajo, bueno, también otra muy importante, la parte de Santa Coloma, de Buendía, Paco Camino, y Sánchez Fabrés, de esas tres ganaderías, algún otro por ahí, que trajeron varias ganaderías mexicanas como Los Encinos, que es una ganadería, hoy en día una ganadería importantísima en México, como San José, como Chafic, creo que Rancho Seco también trajo algo de esa línea de Buendía en ese momento. Y bueno, se trajo también un poco, se trajo más de Murube también vía Rancho Seco, de Fermín Borges, y la parte de Domecq, que es la que nos atañe aquí a nosotros, se trajo vía nosotros, o sea, Jaral de Peñas, mi padre y nosotros, y don José Julián Yabuno, trajimos sangre, vacas y sementales, bueno, dosis de sementales de Jandilla, de Torre Estrella y de Juan Pedro Domeca, ¿no? Y otras ganaderías, como La Joya, como Santa María de Jalpa, como el Vergel, trajeron sangre de Joselito, que a su vez está fundada obviamente por ganaderías de MEC, por varias ganaderías, y vinieron algunas vacas de origen también, Marqués de Domecq, Luis Algarra, el Torreón, las Ramblas, algún otro por ahí se me va, ¿no? Esa es la rama que trajeron ellos, Domecq, vía esas ganaderías, ¿no?
Entonces, hoy en día, pues se ha reproducido mucho la sangre Domecq en México. Cada uno ha tomado su camino. Hay ganaderías hoy en día importantes de esa línea, ¿no? Entonces, eso fue la importación hasta en 1997. Y hace un año y medio aproximadamente, en el 2023, se volvió a abrir temporalmente, bueno, se cerró en el 97, perdón, nada más duró menos de un año el periodo de que se podía importar ganado, y se volvió a abrir hace un año y medio, en el 2023, donde también se volvió a traer simiente de Domecq. Ahora ya no vía Jandilla o vía Juan Pedro Domecq directa como nosotros, se trajo vía Victoriano del Río y vía García Grande. La trajeron varios ganaderos que apostaron hoy en día por eso, ganaderos como Santiago Pérez Salazar, Fernando, su padre, y Santiago Pérez Salazar, con la ganadería de San Fernando, un hierro nuevo, la ganadería de Las Huertas, la ganadería de Santa Fe del Campo, Reyes Huerta, eh, golondrinas, y en fin, esas son las ganaderías principales que ahora recuerdo que trajeron el encaste. Y también se trajo ahora recientemente el encaste nuevamente Murube, que lo trajo Rancho Seco y lo trajo alguna ganadería que está en la costa, Félix Cantú, que trajo también, y trajeron también nuevamente sangre de Buendía vía La Quinta, algunas otras ganaderías, creo que Rancho Seco también, Shahai, y alguna otra ganadería por ahí que haya traído también, ¿no? Entonces, realmente, pues, toda esa importación que se ha hecho en estos periodos, sobre todo en los dos últimos, vinieron a refrescar y sobre todo a dar una variedad en el encaste. El toro mexicano, como siempre hemos dicho, eh, hay quien dice que es el mejor toro del mundo, y bueno, yo estoy de acuerdo, pero siempre y cuando no le falte bravura. No quiero decir que a todos les falte bravura, ¿eh? Obviamente hay ganaderías muy importantes con el encaste mexicano hoy en día, que han conservado las grandes cualidades de ese toro mexicano, y que mantienen la bravura, desde luego, ¿no? Pero el toro mexicano, cuando tiene esa cualidad primordial de la bravura, pues es un toro extraordinario, ¿no? Porque reúne muchas cualidades, ¿no? Entonces, la diversidad de encastes ha traído a México, pues, una visión más amplia hacia los aficionados. Estábamos, la verdad, en un monoencaste, en el monoencaste Saltillo, durante muchas décadas, prácticamente casi un siglo, y realmente, al venir todos estos nuevos encastes, pues ha sido muy interesante para los aficionados, que vean otro tipo de toros, otra morfología, otro tipo de comportamiento, otras embestidas, otro tipo de faenas, por ende. Y entonces, pues es el gran beneficio que ha traído la importación y la apertura de estos nuevos encastes en México. Ha habido ganaderías que lo han manejado muy bien, y bueno, aquí estamos todavía para seguir trabajando durante muchos años, ¿no? Los toreros españoles cuando van ahí, ¿qué expectativa, cómo se sienten con el toro mexicano? Sé que eh, tuviste un toro brigadista, ¿no? Que toreó José Tomás en 2017. Digamos, ¿se sienten confortables o con el ganado Sí, vuestro? bueno, tradicionalmente los toreros españoles que vienen aquí, desde hace varias décadas, pues sí, obviamente vienen a torear un toro con una gran calidad. Ellos siempre dicen que el temple, el caso de Capea y el caso de varios toreros que han sido toreros muy importantes y muy queridos en México, que el temple lo han adquirido aquí, porque el toro mexicano embiste, pues, más despacio, Ujú. embiste con más arte, y viste con más temple, ¿no? Entonces, realmente para ellos, en esa parte, pues ha sido muy importantes, y vienen pues muy a gusto, la verdad, a torear
aquí a México. El caso del toro brigadista de Jaral de Peñas que mencionas, con José Tomás en México, ese era un toro, no era un toro puro mexicano ni puro español, era un toro mestizo, como le llamamos nosotros, que tenía las dos sangres, ¿no? Nosotros lo que hemos manejado es la línea pura, desde luego, las líneas puras que seguimos manteniendo de Jandilla principalmente, eh, pero al mismo tiempo mezclamos la ganadería, mezclamos, perdón, la sangre de Jandilla con las vacas mexicanas, que tenían una particularidad, porque Jaral de Peñas se hizo en base a Mimiahuapan, y Mimiahuapan se hizo con vacas de origen Saltillo, origen Torrecilla y San Mateo, inicialmente, y después un lote de simiente muy importante, de pura San Mateo, pero también se fundó originalmente con un toro del Conde de la Corte, origen Conde de la Corte, que fue el primer semental en Aguapan que padrió muchos años y dejó muchas líneas, mucha descendencia en hijos, nietos, bisnietas y muchos sementales que padrieron. En fin, entonces esa sangre está muy presente, o estuvo muy presente, en Mimiahuapan y en Jaral de Peñas. Entonces realmente nosotros lo que hicimos fue mezclar la sangre de Domecq con esas líneas que venían del Conde de la Corte principalmente, más no con las líneas puras de origen Saltillo San Mateo, ¿no? Entonces ahí lo que tratamos de hacer fue pues acumular las virtudes de ambas sangres, ¿no? Las grandes cualidades del toro mexicano con las grandes cualidades del toro español. En general, pues las cualidades del toro mexicano, como ya lo platiqué ahorita, pues es la calidad, la humillación, el ritmo, la nobleza, la entrega, y las grandes cualidades del toro español, que es lo que en lo personal nosotros como ganaderos de Jaral de Peñas no debo ni puedo hablar de todas las demás ganaderías. Nosotros lo que sentimos que nos hacía falta era esa, vamos a llamarle esa inyección de más transmisión. El toro español pues tiene más transmisión, más emotividad, viene más de largo, galopa más, se mueve más. Entonces, nosotros lo que pensamos inicialmente fue tratar de acumular esas virtudes de ambos encastes, ¿no? A veces se logra, a veces no se logra, pero bueno, lo importante es que en el promedio se logre más veces de las que no se logra, ¿no? Y esa es la razón principal por la que nosotros decidimos importar esa línea, ¿no? Ujú. Oye, y de Pues, esa corrida de San Isidro de 1971 que trajisteis desde México, ¿qué nos podías contar? de eso hay mucho que contar. Hay documentales muy completos y todo. Yo era un niño, eso es obra 100% de mi padre como ganadero de Mimiahuapan en ese momento. Yo tendría 5 años o por ahí. Mis hermanos grandes sí estuvieron presentes, los dos grandes, Luis y Pablo y Francisco, pero yo era un niño realmente, pero desde luego que la historia la conocemos a fondo. Es una historia muy bonita porque en ese momento Mimehuapan estaba en un lugar muy importante, la verdad, en el lugar número uno de las ganaderías en México. Y bueno, mi padre tuvo la inquietud o la locura, como él decía, de decir, si esta ganadería está en un momento importantísimo, y las ganaderías, había ganaderías muy importantes en ese momento, pensó que era oportuno lanzarse a la aventura de liderar una corrida en Madrid, en San Isidro, ¿no? Entonces, bueno, tenía muy buenos amigos allá y aquí para poder hacer eso, y empezaron a hacer los trámites, ¿no? Desde el gobierno aquí de México para que dieran el permiso para la exportación, y asimismo también allá en España, con las autoridades de allá se empezaron a hacer los trámites, vamos a llamarle burocráticos, para poder hacer eso. Hubo muchas inclemencias, obviamente, en ese sentido, pero bueno, finalmente dieron luz verde el gobierno mexicano y el gobierno español para que se pudiera lidiar una corrida
allá en España, se superó toda la parte sanitaria. No existía como tal un protocolo sanitario como hoy en día existe entre los diferentes países para mover ganado de todo tipo de un continente a otro, de un país a otro, y no existía en ese momento, entonces era un poquito, digamos, incierto todo eso, pero finalmente se logró y se envió la corrida. La corrida se envió en ese momento por barco. Eh, el barco en teoría iba a ser 8 o 9 días, pero bueno, tuvo algunos problemas en el trayecto y bajó a La Guaira, Venezuela, para otra carga. Después se fue a no sé dónde, leía ¿cómo se llaman las islas? Es ahí cerca de Venezuela. Y bueno, posteriormente ya emprendió hacia Europa, y al llegar le dijeron que la carga no era suficiente, tuvo que subir, creo que a Santander y volver a bajar, y finalmente llegó la corrida a los 33 días de travesía. Y pues después obviamente los toros llegaron en un estado deplorable. Se embarcaron aquí en la ganadería en 550 kilos promedio y llegaron allá con 320 kilos, ¿no? Entonces, bueno, pues era imposible que se lidiara la corrida en ese año. Y mi padre era muy amigo de Álvaro Domecq. Entonces la corrida se fue a Los Alburejos a recuperarse, y tardó un año prácticamente en recuperarse. Pues hubo muchas alternativas ahí, si se podía lidiar en Sevilla, pero pues obviamente tampoco se iba a reponerlo, que si se le daba en las corridas San Miguel, en Sevilla, o en otras plazas, en alguna otra feria en los meses de agosto, septiembre, pero finalmente la corrida la esperaron y se lidió hasta un año después, en la Feria de San Isidro, el 22 de mayo de 1971. ¿Sí? La corrida, pues hubo mucha polémica en ese momento, porque era la primera ganadería mexicana que lidiaba un encierro completo en España. Se habían lidiado, parece que 3 toros de Piedras Negras, 3 décadas antes o 4 por ahí, y por ahí algunos otros toros sueltos por ahí, pero no un encierro completo, y mucho menos en Madrid y en plena feria de San Isidro. Y bueno, para abreviar un poquito, la corrida fue un éxito en todos los sentidos. La corrida la mató Victoriano Valencia, José Luis Pereda y Antonio Lomlin, mexicano, que fue el que triunfó. Cortó una oreja, le negaron otra oreja y también a Victoriano Valencia, y le dieron la vuelta al ruedo a un toro, ¿no? Que eso pues es algo histórico. Hasta ese momento parece que nada más le habían dado 8 o 9 vueltas al ruedo en Madrid a toros, ¿no? Hoy en día pues, hay una lista mucho mayor, ¿no? Pero en ese momento este fue el toro número 10º o 11º de vuelta al ruedo en Madrid, y fue un toro mexicano, ¿no? Entonces, pues bueno, el cartel no fue un cartel de primera. Inicialmente le iba a matar Paco Camino, Ordóñez, Manolo Martínez, mexicano, pero bueno, hubo ahí muchas cosas que no lo permitieron, vamos a llamarle así, y el cartel fue sin menospreciar a ninguno de los 3 matadores. Antonio Romero era un torero que empezaba a despegar, fue un torero importantísimo en México, después fue una figura. Pero bueno, finalmente los galardones, como decía mi padre siempre, se los llevó la ganadería, y no los toreros, porque si hubieran sido un cartel de figuras del toreo, pues realmente hubiera sido también el éxito de los toreros más que de la ganadería. Entonces, la corrida tuvo una importancia muy, muy, muy grande para la historia de México, la historia taurina, vamos a llamar la historia ganadera mexicana. Y bueno, estamos orgullosos de eso, de que mi padre logró eso. Fue una hazaña realmente preciosa, ¿no? Juan Pedro, Sí, una pregunta. Bueno, en primer lugar, yo como te ha comentado antes Carlos, he estado muchos años de secretario de la Asociación de Ganaderías de Lidia y os quiero dar otra vez, después de más de 30 años,
La enhorabuena por el congreso que organizasteis en Guadalajara en el año 93. Yo tuve la fortuna de estar allí y de estar en el de Aguascalientes. Y como os digo, nosotros los ganaderos seguimos comentando, supongo que vosotros allí, el de Guadalajara fue, vamos, un éxito que no se va a volver a superar. Y en segundo lugar, lo que estabas hablando de los cruces del toro mestizo, como le llamáis allí. ¿Qué porcentaje puede haber ahora en la lidia del toro puro mexicano, el toro puro español y el mestizo? ¿Hacia dónde va ahora la evolución del toro mexicano? ¿Hacia el mestizo o alguna de las dos ramas puras? Muy buena pregunta. Bueno, respecto a la primera, Pepe, aquella convención que fue en 1993, Sí, ¿sí? Como dices, fue una convención que fue preciosa en todos los sentidos. La organizó principalmente Ignacio García Villaseñor, el ganadero en ese momento, bueno, actualmente también de San Mateo y de San Marcos, y Jesús González Cortázar, que también era ganadero, los dos de Jalisco, sí. y fue un éxito en todos los sentidos. Yo creo que fue una afluencia, ha sido, yo supongo que tú fuiste a muchas, como has mencionado, también habrá sido también a la de Portugal, a la de Sí, Francia, varios, Colombia, sí. etcétera, a todas, ¿no? Pero realmente como esa, que fue la primera, no ha habido ninguna otra con esa afluencia, fue interesantísimo. Todos los temas que se trataron, las tiendas que hubo ahí en el 4 en la Galería de San Mateo, y bueno, fue algo precioso. Ha habido otras también muy interesantes también, con temas muy interesantes, y recientemente hubo una en Aguascalientes que fue también con buenos resultados. No fue la afluencia, desgraciadamente, la afluencia que hubiéramos querido, pero bueno, hubo ahí coloquios muy interesantes y hubo cosas muy bonitas, ¿no? Respecto a tu segunda pregunta, Pepe, yo creo que es difícil el poder decirte qué porcentaje hoy en día eh, se lidia de toros puros mexicanos, eh, toros mestizos o cruzados y toros puros de origen español de las importaciones recientes. La gran mayoría no han cruzado. Nosotros lo hicimos por lo que explicaba, de que las líneas afines del Conde de la Corte de Mimehuapan, pues, valga la redundancia, eran afines con el encaste Domecq, pero la gran mayoría no han cruzado, han mantenido lo que han traído puro y no lo han mezclado con lo mexicano. Claro que ha habido casos que sí lo habrán hecho, pero yo creo que hoy en día no me atrevo a dar un porcentaje, una cifra, pero hoy en día lo que sí te puedo decir es que ya del encaste Domecq, vía Jaral de Peñas principalmente y vía también La Joya y otras ganaderías que importaron Domecq, pues yo creo que lo que sí te puedo decir son los números de Jaral de Peñas, que hay 42 ganaderías hoy en día que tienen ya esa sangre, ¿no? Entre algunas con muchas vacas y sementales, otras con un par de sementales nada más, o con unas cuantas vacas, en fin, ¿no? Pero sí se ha difundido mucho, y yo creo que va a seguir creciendo. Repito que el encaste saltillo mexicano prevalecen ganaderías muy importantes, muy importantes en México, y van a seguir, desde luego, pues es la identidad del toro mexicano, pero esta parte Domecq, parlé de Domecq, está tomando cada vez más fuerza. Va a seguir creciendo sin minimizar, digamos, nunca el ganado de caste saltillo mexicano, ¿no? El caste yabuno, como le llamamos aquí, ¿no? Sí. ¿Y los toreros europeos cuando van allí, qué encaste prefieren matar? Es una buena pregunta. Bueno, mira, nosotros cuando trajimos esto, Pepe, tuvimos realmente mucha renuencia de los toreros de esa época. Estoy hablando de cuando ya empezamos a lidiar a principios del 2000, del 2005. ¿Por qué? Porque no conocían este encaste.
La verdad es que de alguna forma pues tenían sus motivos y sus razones, no lo conocían, estaban aquí pues muy hechos y muy puestos a torear el toro de origen Saltillo, de origen San Mateo, de los orígenes Piedras Negras, de lo que tú quieras. Estaban muy hechos a eso y para ellos era algo desconocido. Entonces, con los toreros mexicanos de ese momento, nos costó mucho trabajo, la verdad, el que mataran las corridas los primeros años, hasta que, bueno, empezaron a conocer poco a poco la ganadería. Estoy hablando del caso particular de Jaral de Peñas, no de las demás ganaderías, desde luego, ¿no? Sí. Empezaron a conocer el encaste, empezaron a ir a las tiendas, a tentar pues, vacas sementales y las primeras corridas empezaron a ver resultados y poco a poco lo fueron ya digamos, matando, ¿no? Fue muy importante, uno de los primeros toros que lidiamos, que ese era mestizo, ni siquiera era español, un toro que se llamó Lantano, en Aguascalientes, que fue un toro extraordinario, uno de los mejores toros que hemos lidiado en la historia. Ese toro fue el parteaguas, digamos, fue un toro indultado en la Feria de Aguascalientes, se llevó el premio al toro de el mejor toro de la feria, y ese toro fue el parteaguas. Después ya empezaron a venir ya algunos triunfos más, y cuando fue el verdadero despegue fue cuando las figuras españolas de esa época pues empezaron a matar las corridas con gran éxito, ¿no? Entonces ya en ese momento decían, bueno, a ver si la corrida la mata Enrique Ponce y la mata Juli, y la mata Talavante y la mata José Tomás, etcétera, etcétera. Bueno, pues nosotros también las vamos a matar, obviamente. Entonces, ahí realmente fue cuando ya hubo un despegue ya importante, ¿no? Hoy en día, la verdad es que ya son 27 años, ¿sí? Nosotros hemos tratado de darle, pues como cualquier ganadero, un toque especial a nuestro toro, una identidad propia, y hemos tratado como mencionaba hace un momento, acumular ambas virtudes de lo español y de lo mexicano, eliminar ciertos caracteres, los caracteres negativos, que esa es la base de la selección, acumular los positivos y eliminar los negativos de ambos encastes, ¿no? El toro mexicano, como dije, pues sentíamos que le faltaba esa emoción, ese galope, esa transmisión, y el toro español, pues le sobraba, vamos a llamarle, no quiero decir yo peligro, porque no era un toro peligroso, pero le sobraba un poquito de violencia en su embestida, y lo que hicimos fue tratar de reducir un poco esa violencia, sin caer desde luego en otros extremos que es el peligro de cualquier ganadería. Y realmente, pues eso es lo que hoy en día, después de 27 años, ya es un toro con un encaste propio, desde luego, pero es un toro con sus cualidades sus características muy definidas. Entonces, realmente, pues ya los toreros españoles, yo creo que hoy en día vienen a torear pues lo que más les garantice un triunfo, ¿sí? Y puede ser tanto el encaste mexicano como el encaste, vamos a llamarle español, de hoy en día que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, escogen realmente y eligen las ganaderías que les dan un triunfo. Vía la gran calidad, vía la emoción, vía la bravura, vía lo que... Cada torero pues, es un mundo, ¿no? Y cada cabeza es un mundo, y ya no creo que haya una cuestión de que diga cualquier torero, yo no mato nada que no sea origen domec, o tampoco yo no mato nada que no sea origen mexicano, ¿no? Hay ganaderías tan importantes en un encaste como el otro, que es lo bonito, como platicaba hace un rato, y es la apertura que ha habido de los encastes, ¿no? La diversidad. Sí. ¿Y los rejoneadores allí también demandan murube o matan todo? Sí, 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 demandan Murube, principalmente ese encaste. Sin embargo, también ha habido ganaderías mexicanas que le han gustado mucho a los rejoneadores hoy en día, origen también mexicano, o origen Buen Día, que allá, hasta donde sé, pues no se mata, pero pues aquí con el toque mexicano que le han dado también, los rejoneadores les gusta mucho también ese encaste, ¿no? Ujú. Bien, pues gracias. Yo Ah, Paco. quería preguntarle, Juan Pedro, muchas gracias por las explicaciones. Yo mi pregunta es, de verdad como aficionado, bueno, me encanta las alabanzas que haces
al ganado aquí en España, diciendo que tiene bravura, que tiene transmisión, tal, y que eso de alguna forma se quería llevar también ahí a México, pero bueno, pues definiendo el ganado español como un ganado bravo con transmisión, en fin. Eh, eh, yo eso la verdad es que lo veo en pocas tardes, lo veo poquitas tardes en España, pero bueno, pero mi pregunta, yo creo que sabes de qué palo cogeo yo. Entonces, ¿hasta qué punto realmente como ganadero es factible complementar estas dos tauromaquias? Es decir, a mí me da la sensación que como aficionado, que aquí hay dos tauromaquias, que las dos son muy respetables. A mí me gusta más una, pero estupendo. Tengo la sensación que a veces la otra nos paga a los que nos gusta una con el toro más complicado. Cuando yo un poco tengo la sensación de ni por todo el oro del mundo pisaba yo ahí la arena y el redondel, ¿no? Hay otro tipo de toro que gusta mucho, que se aplaude mucho, que estupendo, pero yo a veces pienso, uy, con 5 gin tonics lo mismo, en fin, pasaba por ahí cerca, ¿no? Lo mismo le intentaba dar un capotazo, que es quizás el toro más suavón, el toro que se presta más a las faenas artísticas. Y mi pregunta como aficionado es, ¿realmente es que es compatible o es que estamos hablando de cosas diferentes? Porque me da la sensación que cada vez hay más toreros ya que tiran por una vía o tiran por otra y nunca, en fin, que siguen caminos muy paralelos, muy separados. Yo como aficionado, ya me callo un poco porque lo que me interesa es la respuesta como ganadero. Y disculpa este rollo. Yo como aficionado en Madrid intento anotar y poner notas a los toros. Yo pongo nota a los toros. Pero al final, ¿qué es lo que me pasa? Que los toros que a mí realmente me emocionan, que me ponen los pelos de punta, no me salen con notas altas. ¿Por qué? Porque ¿cómo valoro yo un toro que da miedo, que realmente el torero, digo, "Ojo, es que qué complicado es esto, yo ni en 10 vidas sería capaz de estar ahí"? Entonces, mi pregunta es esa, ya como ganadero, ¿realmente esto se puede de alguna forma tratar de integrar un poco como comentabas, o realmente son ya dos apuestas tan diferentes que uno debería tirar por una vía o tirar por otra? Es una pregunta un poquito difícil, no diría yo capciosa, pero, O sí, o sí, o sí, no lo sé. pero difícil. Discúlpame, sí, de la No, parte no, está bien, está pertinente. bien, está bien, está bien, está bien, Juan. Yo creo que, mira, el primer punto que tocaste tú, existe la percepción de cada aficionado, ¿no? Es por donde tenemos que empezar, ¿no? Yo creo que si tú como aficionado, lo que te llena, lo que te gusta y realmente sientes y te emociona, es un toro que presente complicaciones y que el torero tenga la capacidad técnica, tenga el valor, tenga la cabeza, tenga la torería, tenga todo eso que se necesita para poder solventar eso, eh, es muy válido, pero en ese intermedio, vamos a llamarle, de lo que tú como aficionado estás mencionando, y en el otro aficionado, de que a lo mejor aquí Paco o Carlos nos dice, no, pues yo soy de la vía artística, ¿va? Y yo me vuelvo loco viendo la faena de Morante en Sevilla, ¿no? Y a él le encanta eso, y eso es lo que siente y lo que le emociona y lo que busca al ir a una plaza de toros. Partiendo de ahí, yo creo que esas dos percepciones del aficionado, estoy hablando del aficionado conocedor, como ustedes, del aficionado que siente esto, yo creo que las dos percepciones a las dos sensaciones son válidas, ¿no? Ahora, ya otra cosa es nosotros como ganaderos, ¿qué toro queremos crear? ¿eh? Ante las dos posiciones, ¿sí? No nos podemos cargar a un lado, ¿sí? Yo no puedo, como ganadero, con toda transparencia lo digo, el crear un toro, eh,
que sé que de antemano va a crear muchas complicaciones al torero y que el torero va a tener que resolverlas de alguna forma porque es su obligación y por eso está ahí, y por eso es torero, ¿sí? Yo no puedo pensar de esa forma. ¿Por qué? Porque en la selección de los caracteres del toro de Lidia, pues no podemos, esto no es matemático, es decir, voy a separar estos caracteres de este lado y estos otros del otro lado, ¿sí? Cuando tú descuidas algunos caracteres como la entrega, la bravura entregada, ¿sí? Pues se te puede convertir esas complicaciones ya en un toro que no se entregue, que no tenga esas embestidas, vamos a llamarle definidas, ¿sí? Y que probablemente el toro empiece a hacer algunas cosas que pueda degenerar, no él directamente, sino ese semental que te está dando esas características, va a poder degenerar probablemente en toros que desarrollen un sentido tremendo, ¿no? Un sentido tremendo o que tengan lo que llamamos, lo que conocen ustedes y conocemos como la bravura defensiva, que un toro que se empieza a defender, pues empieza, en mi concepto, empieza a perder esas cualidades, esas características de lo que es un toro realmente bravo, ¿no? Entonces, yo no puedo como ganadero seleccionar ese toro que cree unas complicaciones exageradas, ¿sí? Como definición tenemos la bravura, que la bravura exige, ¿sí? Tampoco nos podemos cargar del otro lado como ganos y decir, vamos a crear un toro excesivamente noble, que no le presente ni una sola dificultad al torero y que sea la Madre Teresa, como decimos. ¿Por qué? Porque ese toro también va a degenerar finalmente, va a degenerar en mansedumbre, va a degenerar en socería y en aburrición finalmente para el público, ¿no? Yo creo que lo que buscamos como ganaderos es la bravura enclasada, como decimos, una bravura que tenga todas las cualidades posibles de la clase, de la calidad, de la humillación, del ritmo para embestir, pero que al mismo tiempo tenga esas cualidades de la emoción y que te venda los muletazos a un torero, que le dé importancia a lo que está el público, lo que está pasando ahí abajo en el ruedo. Yo creo que no podemos hablar de un extremo o del otro, ¿sí? Lo bonito de esto es que hay aficionados como tú y que hay aficionados del otro lado y que en medio estemos nosotros los ganaderos tratando de seleccionar y lograr ese toro que se preste finalmente y que van a salir toros como a ti te gustan, ¿sí? Y que van a salir toros como a Morante le gustan, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Y darle gusto al público en general con una idea bien clara, bien definida de lo que debemos de tener como ganadero. Si tú como ganadero no tienes definido el toro que quieres, el toro que buscas, pues no sabes a dónde vas, ¿no? Y entonces te va a salir un toro mansísimo y un toro peligrosísimo y uno bravísimo y uno con una gran clase y en fin, ¿no? Entonces, yo creo que no sé si eso haya respondido tu pregunta, Sí, pero, sí. pero bueno, en eso estamos, Muchas ¿no? gracias. Oye, Muchas un gracias. poco en ese sentido, Juan Pedro, me gustaría que hablaras, porque estás hablando de tipos de toro. Hay una corrida tuya en Aguascalientes con dos toros, uno que se llevó el indulto y todo el mundo hablaba de él, que se llamaba Tío Julio. Pero a mí el toro que me emocionó fue Cudillero, porque Sí, ese fue un toro que le puso, el torero no pudo, o sea, el toro, para mí personalmente, no pongo palabras en boca de nadie, para mí estuvo muy por encima del torero, un toro que le presentó complicaciones, pero fue extraordinario, que creo que hasta los aficionados de Aguascalientes lo premiaron a ese toro, y no el que había sido indultado, ¿no? Yo creo que dentro de tu casa ganadera a veces salen esos toros que emocionan, que le ponen complicaciones, pero que un buen torero debería poder resolver. Hay otro toro tuyo en la Plaza México, Ciervo Rojo, que a sí, mí me toda la- gustó mucho, que a mí me gustó mucho, es un toro que también para mí estuvo por encima del torero, pero, pero sí se ha logrado a veces ver ese toro que emociona, que pide a una muleta exigente y que a veces, aunque la veamos o no, como aficionados salimos satisfechos de ver ese toro, ¿no? Claro, totalmente, Ángeles. Ese toro que mencionabas en Aguascalientes
pues se llevó el premio de la feria y sin embargo no se le llevó el toro indultado, que tuvo, pues son las dos corrientes, lo que hablábamos ahorita precisamente, ¿no? El toro de una gran calidad y una gran humillación y un gran ritmo, que hoy en día, por cierto, es un gran semental, de Julio, un gran semental de San Fernando, la ganadería de Santiago, mi sobrino, transmitió los caracteres que fue en la plaza, y el otro toro, pues con una gran bravura y una gran emoción, digamos que se llevó los honores de la feria, porque fue más bravo, la realidad es que fue más bravo, ¿no? Entonces, pues ese sentimiento que puede tener el aficionado de verdad de percibir la bravura, ¿sí? Pues eso es indescriptible probablemente, ¿no? Eso no tiene nombre y a lo mejor no sabemos decir fue así o fue así, ¿no? Sino que es como una faena de arte también, que el aficionado la sienta. Lo que tú sientes como aficionado es lo importante, pero la bravura y el toro encastado, de verdad, pues eso lo siente cualquiera. Eso, aunque no seas aficionado, tú estás en una plaza y estás viendo un toro en vestir de esa manera y emplearse de esa forma y pelear de esa forma en todos los tercios, que eso es perceptible hasta, vaya, hasta un japonés que nunca ha ido a la Plaza de Toros, ¿no? Esa emoción que se siente de un toro realmente encastado, ¿no? Y otra corrida que me gustaría que platicaras fue aquella de Guadalajara, donde precisamente lo que dice Juan, ¿no? Vibraron los aficionados con los toros. Una corrida en Guadalajara que toreó Talavante, por cierto, Sí, muy esa fue completa. una corrida que mató Talavante, Rocarrey y, y Ignacio Garibay. Y fue una corrida completísima, una corrida pues con un trapío y una presencia para Madrid probablemente, ¿no? Guadalajara pues es una plaza muy exigente. En México, como mencionabas antes, al principio pues somos más, el público es más torerista, perdón, que turista, ¿no? Hay pocas plazas realmente turistas, una de ellas es Guadalajara, es la más, inclusive yo diría más que México, más exigente que México, me refiero a la seriedad que exige en la presentación de las corridas. La otra es desde luego México y Mérida también, que exige también un toro con mucho trapío, ¿no? Entonces, pues sí, ha habido tardes muy importantes. Lo que sí está bien claro es que los toros que se quedan en la memoria son los toros más encastados y los toros que a veces algunos toreros pues no han estado, la verdad, a la altura con ellos. Ese toro que emociona en su bravura, es el que se queda en la memoria y en la mente de los aficionados, como se puede quedar una media o un muletazo del torero más artístico del mundo, ¿no? Juan Pedro, vamos a Sí, tener, creo yo, que cambiar un poco el tercio porque tenemos un problema tanto vosotros allí en México como nosotros aquí en España, que es el mismo enemigo. ¿Cómo está el debate ahora en Ciudad de México sobre la prohibición de toros allí? bueno, muy difícil, Pepe. Eh, existe una asociación que se llama, que ustedes la conocen, que es Tauromaquia Mexicana, ¿sí? Sí. Digamos que hace las veces de la fundación de ustedes, la Fundación Toro Lidia. Tauromaquia Mexicana se fundó hace ya 12 años, principalmente por ganaderos en un principio. La comanda el ganadero Manuel Sescos, ha sido la pieza fundamental en todo esto, junto con un equipo de gentes que ha formado y que ha tenido una gran repercusión y una gran importancia para la defensa de la fiesta. Tauromaquia Mexicana está formada por varias áreas, el área jurídica, que hoy en día pues, es la más importante y la que más tiene que trabajar, el área de comunicación, que es para difundir la fiesta, porque, pues como siempre decimos, la fiesta, la mejor forma de defenderla es difundiéndola, ¿no? El área cultural, ¿sí? Y el área financiera, ¿no? Entonces, todo ese equipo se formó desde hace 12 años, se formaron capítulos en todos los estados de la República, todos los estados taurinos, ya hay más de creo que 14 o 16 capítulos en todos los estados
y nos hemos dado la tarea de defender esto. La verdad es que ha sido un gran éxito Tauromaquia Mexicana. Si no existiera Tauromaquia Mexicana, pues podemos casi asegurar que ya no tendríamos fiesta de toros en las plazas principales de México y en gran parte del país, ¿no? Este equipo se ha formado de una forma muy profesional y bueno, en este momento tenemos como siempre iniciativas, prohibiciones en algunos estados de la República, pero si hablamos de una forma, haciendo un resumen, una sinopsis de todos estos años, yo creo que hemos ganado muchísimas batallas, muchas, pero no hemos ganado la guerra totalmente, ¿no? Para eso va a pasar, va a pasar mucho tiempo, vamos a tener que seguir luchando y batiendo entre todas estas batallas, ¿no? Ahorita hay iniciativas en más de 15 municipios y hay iniciativas en varios estados de prohibición. En México, como ustedes saben, la Plaza México estuvo cerrada un año, 8 meses. La Plaza de Guadalajara también acaba de reabrir recientemente. Y bueno, no van a dejar como decimos aquí, de dar lata, de fastidiar los animalistas, los antitaurinos, todas estas organizaciones internacionales que vienen aquí y que van a todos los países taurinos del mundo a pretender atacarnos, ¿no? Pero estamos muy preparados cada vez más, cada vez nos defendemos mejor y como mencionábamos, platicando un poquito aquí antes de la reunión, yo creo que la fiesta de los toros está tan enraizada en la cultura de los países taurinos del mundo, de España, de Francia, Portugal, de México, Colombia, Venezuela, etcétera, que es muy difícil que puedan acabar con eso, ¿no? Hablábamos del estudio que se hizo en México, de la península de Yucatán, de los 3 estados, de Quintana Roo, Campeche y Yucatán, donde se dan más de 2.300 festejos al año, que es increíble, ¿no? Entonces, cada pueblo, cada localidad, por más pequeña que sea, tiene su festividad, su santo patrono y celebran con un festejo taurino, llámese corrida, novillada, festival, como sea, ¿no? Entonces, eso está muy inculcado en todos los pueblos de México, ¿no? Y en las ciudades principales, en las ferias principales, igual que ustedes en España, ¿no? Entonces, ante eso, yo creo que es muy difícil que esto se acabe, ¿no? Pese a la gran inversión que han hecho todas las, vamos a llamarle, organizaciones internacionales que están en contra y están pretendiendo acabar con nuestras tradiciones y con nuestra cultura, ¿no? Sí. Y desconozco cómo es el ordenamiento jurídico, perdón, en México, pero cada estado tiene potestad independiente para autorizar y prohibir o es a nivel estatal. No, claro. Puede haber iniciativas desde el nivel municipal o alcaldía, como le dicen ustedes, Sí. municipal, estatal o federal. Y tenemos iniciativas en los tres rangos. En los tres puede haber continuamente, ¿no? Ujú. Ahorita, Bien. de hecho, en la Ciudad de México está ahorita precisamente en el Pleno, se va a votar próximamente por el reglamento de protección animal, ¿no? Entonces, en esas estamos ahorita. Estos meses van a ser muy críticos concretamente para la Ciudad de México, ¿no? Ujú. A ver si hay suerte. Así sea, ustedes se han sabido defender también muy bien y creo que la han librado ya prácticamente, ¿no? Bueno, Bueno, yo, ahora mm, tenemos en España, los antitaurinos han conseguido el número de firmas suficiente para debatir en el Congreso la abolición de la tauromaquia como bien de interés cultural y entonces, bueno, vamos a perder un nivel de protección que va a bajar a nivel de las comunidades autónomas y eso es mucho más peligroso, claro, sí, sí, sí. Bien. pero yo creo que en Madrid, vamos, hemos observado una revitalización muy fuerte de la fiesta, porque, vamos, yo no sé si estáis de acuerdo los demás conmigo, pero cada vez hay más gente joven, yo creo que lo están haciendo muy bien. Están llevando, también les están creando incentivos como poner copas, hacer música y tal, pero yo creo que es
actividad muy interesante. Yo te quería preguntar, aquí no sé qué porcentaje de toros se lleva a estas fiestas de los pueblos que son encierros o correr los toros, cosas de ese tipo. ¿En México hay también ese tipo de actividad o solo hay el toro de lidia? ¿Y qué porcentaje de los ganaderos podéis dedicar a esos toros? No, aquí en México no existen como tal, por ejemplo, el Bus Carrier o las fiestas populares de ustedes, los toros embolados, todas esas Ujú. fiestas de toros de las calles, Ajá. prácticamente no existen. Todo es para lidia en un ruedo. Y la zona que mencionaba hace un momento de la península de Yucatán, donde se dan esos 2.300 festejos, es una fiesta, digamos, propia, es una fiesta donde tienen sus propias ganaderías, sus propias cuadrillas, sus propios toreros, aunque también van algunos toreros del centro de México a estos festejos, ¿no? Pero es todo es toro de lidia y esas ganaderías no están registradas dentro de la Asociación de Creadores de Toros de Lidia, que son, digamos, las ganaderías que lidiamos aquí en todo el centro del país, ¿no? Entonces, pero no existen las festividades como las de ustedes, pero existen mucho número de estas otras, ¿no? Sí. Juan Pedro, otro Pepe, en este caso García Morales, y menos importante que el otro Pepe, pero como aficionado, bueno, primero felicitarte porque las intervenciones que has dado verdaderamente son súper interesantes para nosotros como aficionados españoles, y sobre todo por la ilusión y la profesionalidad que transmites, que es evidente. Oye, yo quería preguntarte al hilo como continuación a lo que Pepe estaba preguntándote, pensando que las ganaderías en México son la base del desarrollo de la fiesta en el resto del continente que tiene plazas de toros. ¿Qué plazas latinoamericanas consideras tú más importantes para el toro mexicano, donde se ve más simpatía o se exige más? Porque eso es muy importante. Al final, perdón, no solamente lo que estáis haciendo, que es evidente el esfuerzo histórico, 27 años con un encaste propio, pues ya te dice todo. Eh, ¿Qué plazas consideras, Juan Pedro, o qué ferias, me da igual, consideras que son las más importantes para, digamos, el toro mexicano, en este caso? Me da igual que sea de una de las tres variantes. Muchas gracias y enhorabuena porque da gusto oírte. Gracias, Pepe. Gracias. Mira, en los años 60, 70, todavía un poco 80, se exportaron muchos toros mexicanos a Sudamérica, ¿sí? Porque había muy pocas ganaderías y realmente dependían de llevar corridas mexicanas o se estaban formando ganaderías en ese momento que todavía no estaban definidas. Mi padre concretamente mandaba al año 4 corridas o 5 corridas a Sudamérica, ¿sí? Y otras ganaderías muy importantes de esa época, como Reyes Huerta, como Javier Garfias, Piedras Negras, etcétera, mandaban toros a las principales ferias. Hoy en día prácticamente ya son autosuficientes Colombia y Perú, que son los países, bueno, Perú es donde más festejos se dan y Colombia en segundo lugar, son autosuficientes en ganaderías. Venezuela también hay algunas ganaderías, desgraciadamente por ahorita pues la cuestión país no permite dar las ferias que se daban antes, ¿no? Entonces, realmente ya tienen sus ganaderías. Hoy en día prácticamente ya no se exportan toros mexicanos a Sudamérica. Hace algunos años, a lo mejor 5 o 6 años, todavía fueron algunas corridas a la Feria de Hacho en Lima, pero fuera de ahí ya no, ya son realmente autosuficientes. A Lima
han llevado todavía recientemente alguna corrida española, ya mucho menos también, pero ya son autosuficientes en sus plazas, ¿no? Y yo creo que las ferias más importantes de Sudamérica, pues digo, la plaza más antigua es Hacho, la plaza más antigua, una feria muy importante, ahí en Lima, Bogotá, una plaza preciosa con un gran sabor y grandes aficionados. La Feria de Cali es más feria, digamos, pero también con mucha afición, aunque creo que estos últimos años no ha acudido la gente, mucho el público. La Feria de Medellín, que es un éxito, en Colombia también. Y bueno, yo creo que Venezuela una pena porque se daban ferias muy importantes ahí, la feria de San Cristóbal, que ahora parece que sí se dio, pero se daba la feria de Mérida, la feria de Maracay, cuando existía la Plaza Nuevo Circo de Caracas, que era una plaza muy importante, y eso se ha perdido desgraciadamente, ¿no? Pero yo creo que Colombia está pasando por un momento que es el país más taurino, con más tradición, vamos a llamarlo. Ahorita se dan más festejos en Perú, últimamente, los últimos años, pero Colombia está pasando por un momento dificilísimo, mucho más difícil inclusive que nosotros aquí en México, debido a las prohibiciones y a las iniciativas y todo esto, ¿no? Entonces, están haciendo un papel, están luchando y haciendo un papel muy importante ahí también las asociaciones, los ganaderos, los toreros, los empresarios, etcétera, ¿no? Pero yo creo que esperamos que también salgan victoriosos de esta lucha, pero lo tienen muy difícil. Venezuela, repito, por su situación política y Colombia por la situación de la prohibición y todo lo que tienen encima ahora mismo. Ya, muchas gracias. Perfecto. Pepe. Juan Pedro, una pregunta, una curiosidad. Sí, Eh, una terna ideal de toreros. Yo, ya casi te pregunto como aficionado, no como ganadero, como aficionado. Una terna ideal de toreros mexicanos que si pudieras decir me gustaría ver, que no tienen por qué coincidir en el tiempo, ¿eh? No tienen por qué ser toreros de los años 70, puede haber algún... Pero tres toreros mexicanos que si pudieras tener la varita mágica, decir, "Jo, me encantaría ir a la plaza y ver la historia". ¿Cuáles serían? bueno, ¿terna o mano a mano? Perdón, terna, Una, terna, terna, terna. en una terna. Tres, sí, sí, Una tres. terna, yo creo que me hubiera gustado ver, desde luego que no lo vi, Armillita, ¿sí? A Lorenzo Garza y a Manolo Martínez. Para mí, en lo particular, una opinión personal, los tres toreros históricamente, cada uno en su etapa, los tres toreros más que a mí me hubiera gustado ver en un cartel, ¿no? Esos tres, Qué Armillita, bueno. Garza y Manolo Martínez, que Manolo ya es de Y, los años 80, ¿no? y me sorprende, o sea, que me sorprende que no esté Gaona. En fin, que no pasa nada, que no Sí, digo que no, pero sí, que no pues esté, sí, no, pero no lo sé, que no tengo como aficionado nada en contra de Gauna porque obviamente no lo vi, ¿verdad? He visto los pocos videos que existen de él y la literatura que hemos leído, pues como un torero importantísimo de la historia del toreo, de la historia en toreo en México, ¿no? sí, sí, sí. Yo te hago la Bueno. misma pregunta. Yo sé que es al revés, ¿no? Pero ya aquí no esté para hacer preguntas. Tú de España, ¿qué terna pondrías? Bueno, del primero no tengo ninguna duda. Del primero no tengo ninguna duda. Joselito. Joselito. Y ¿Joselito el pues Gallo o Joselito el Joselito Gallo. No, no, Joselito el Arroyo? Gallo, Joselito el Gallo, Joselito el Gallo, Joselito el Gallo arriba y ya, Santidad. pues, pues sí, sí, pero vamos, con todos los respetos a los belmontistas, pero en fin, no, no sé, me hubiera interesado mucho ver a Frascuelo. Me hubiera interesado mucho ver a Frascuelo, era otra tauromaquia, años del siglo XIX, y, y no lo sé, hay un torero del que siempre se ha hablado maravillas, que tuvo una muerte, tuvo una enfermedad, Félix Rodríguez, de la Edad de Plata, que hubiera, siempre se dice, vamos, o los dicen que hubiera sido
un gran torero, pues, no sé, Félix Rodríguez o Manolo Bienvenida, esos toreros de la edad de plata que al final, bueno, los dos fallecieron por enfermedad, pues a lo mejor sí, sí, me hubiera interesado, pero por curiosidad, en este caso por curiosidad, Joselito por otros motivos y Frascuelo a lo mejor también por curiosidad, pero bueno, no sé, es opinión personal. Está bueno, qué bueno. Buen cartel. Sí, Buen sí, cartel, sí. ¿no? Hombre, ver cuando has leído tanto, lo que pasa es que a lo mejor sería una desilusión, ¿no? Pero cuando has leído tanto de alguien, de algún torero, no sé, a mí me fascinaría, me fascinaría verle. O sea, lo mismo que comentando lo de las ganaderías y comentando el verano pasado hubo una tarde que a mí me encantó porque tuve la sensación que salía de los toros en el siglo XIX, que fue la tarde de la ganadería de Reta en Tafalla. Claro, ahí no vimos un natural, no vimos un derechazo, pero salimos con la sensación de, madre mía, este hombre, Sánchez Vara, es un superhéroe. Cuando entraba a matar, ya me callo, pero en fin, no, pero entraba a matar con toda la cuadrilla, la suya, y vamos, y además como era una encerrona, iba con un montón de banderilleros al lado para quitarle al toro enseguida, en fin, pero bueno, me callo, eso ya son otras. No, 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 bueno, bueno. Muy bien, muy bien. Veo que te gusta la emoción de verdad, ¿no? Bueno, y oye, también el arte cuando se da bien, también el arte cuando se da bien, pero bueno, en fin, pero son, Y los toreros que has visto, ¿qué cartel? De los que has visto tú. O pues, sea, no pues, hablando de José y de Pueblo sí. Bueno, Juan Pedro, yo aquí es que no, sí, que soy uno más, que no. A mí me gustó mucho César Rincón, me gustó mucho César Rincón, me gustó mucho Joselito, José Miguel Sí. Arroyo, César Rincón, y me admiró mucho Paco Ojeda, que no sé, no digo a lo mejor gustar, pero era al principio cuando iba a los toros, en los años 80, me admiró mucho Paco Ojeda, la sensación de plantar ahí los pies, los talones, y oye, eso no los levantaba ni los movía, me admiró mucho. Pero bueno, en fin. Ya, ya, Yo, ya. yo le voy a preguntar a Juan Pedro tres, qué corrida te gustaría montar con tres toreros actuales de cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, ahora actuales, ¿qué ternarías? Pues podría ser José Tomás, si aparece por ahí, ¿no? Talavante y Rocarrey. Esa combinación, esa combinación me gustaría, ¿no? Por si sale un toro así o asá, que los tres tengan opciones, ¿no? Sería un Sí, sí. cartel interesante, muy interesante. De Ujú. toreros en activo, obviamente, ¿no? Si me dices toreros retirados, también probablemente pondría también a Joselito el Gallo, pondría a Ordóñez y pondría a Camino, esos tres, Ujú. ¿no? Tres figuras históricas. Muy bien. ¿Y tú, Ángeles? Yo los estoy oyendo. No, 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 pero ¿y tu cartel? ¿No? Ay, a mí me hubiera gustado ver a Gaona, Joselito y a Manolete Nada más. nada más. Y a Silverio ya, si nos vamos. Oh, También. Y actuales? Pero, pues de que haya tocado ver a José Miguel Arroyo, em, no fue mi torero, pero el impacto que causaba en el público me tocó ver, y a Juan Pedro también, aunque digamos que fue en pasados, a Manolo Martínez, haberlo visto en persona, sin ser un torero que me gustara mucho su tauromaquia, pero lo que se vivía en los tendidos era una locura. Lo recuerdo La acción que como desenfrenó. la pasión que desbordaba en los tendidos, ¿no? Y César Rincón también, Sí. las faenas de César Rincón. Yo soy más me gusta mucho que haya emoción en el ruedo, que el toro transmita, que nos tengan al filo del asiento, ¿no?
hay veces que disfruto más esas corridas, ¿no? Ahora sí que como dice Juan Pedro, hay aficionados para todo, ¿no? Pero a mí me gusta que me tengan en el filo del asiento, que al torero lo veas sudar y que te dé esa sensación de miedo, de que ahí puede pasar algo, ¿no? Y que es el toro el que te está transmitiendo aquello. Y me preguntan hoy en día que cuál es mi torero. Mi torero es el que le puede al toro bravo, al toro que le cuesta. Roca, Y ese, llámese como se llame, ese es mi torero ese día, y está a la altura de un toro que transmite y que emociona. Roca Rey, ¿te gusta? No, ¿No? Pues es, no. pues sí, ese es de los que te tienen en el borde del asiento, ¿eh? Pero bueno, Pues como dicen, para gustos colores. Me gusta que llene las mm, plazas, que lleve sí, tanta gente joven. Eso me ujú, encanta ver que tiene ese tirón. ujú, Eh, Ojalá hubiera 10 Roca Reyes. ujú, Lo digo honestamente por el tirón que tienen, por la transmisión que tienen otros medios. Ver a un torero así en, en lugares donde normalmente no se habla de tauromaquia me parece maravilloso. Ahora ujú. ya personalmente, que sea un torero que a mí me diga algo, no. Pero esos son gustos Sí, personales, ¿no? son, Sin son quitarle, perfiles, ¿no? Y hay muchos son... perfiles de torero, ¿no? Yo diría Me gusta, por ejemplo, Borja Jiménez, me gusta, que ahora me acuerdo, ¿no? Aunque siento que a veces no puede, pero ahora ya busco más qué cartel voy a ir a ver, me fijo más en las ganaderías. ujú. Tengo la mirada puesta en las de Dolores Aguirre en Madrid, pero, Bien. pero esos son gustos y qué bueno que a todos nos gusta algo distinto, qué aburrido sería si a todos nos gustara lo Claro, mismo. Mm. claro. Te gustó Bastonito con Rincón? Obvio, ¿no? La, Sí, Qué sí, sí, maravilla, bonita qué también. maravilla, Y es parte de la fiesta, ¿no? qué Es maravilla. parte de esta fiesta. Si no tuviera esa ala, la fiesta de emoción y de peligro, como decías, Juan, pues obviamente esto no tendría, no tendría el mismo sentido si todo fuera belleza y arte. La Sí, fiesta es eso, ¿no? Son las dos sí, sí. cosas, ¿no? Sí, y además yo creo que a mí bueno, en fin, pero me encanta cuando a la salida hay un aficionado que le ha gustado lo que a mí no me ha gustado, pero es capaz de explicarlo. Yo creo que eso enriquece. O sea, a mí no se me ocurre pensar, no, este no tiene ni idea, no, no, lo que pienso es, qué bueno, qué bueno y qué rico es que lo que ha pasado esta tarde a esta persona le ha gustado y sabe explicar el porqué. Si no sabe explicar el porqué, pues ya, en fin, para gusto los colores. Me ha gustado esta cumbre, yo está magnífico, pero ¿por qué? Y no sabe, no, oye, porque mira, me ha gustado cómo ha hecho esto, aquello. Pues me parece que los aficionados no debemos tirarnos los trastos a la cabeza diciendo mi tauromaquia. O sea, la tauromaquia que a mí me gusta, eso no llena ni medio autobús. O sea, eh, es que eso está llamado a desaparecer, lo reconozco. Entonces, que de vez en cuando la haya, pues bien, pero en fin, no llena, eso no llena. Bueno, pues lo dice un buen aficionado también que le gusta este tipo de toros, dice, no, tú deja, calla, calla, que nosotros nos van a pagar de vez en cuando lo que a nosotros nos gusta. Bueno, pues oye, pues, pero enriquece, no, fuera de broma, enriquece. Y además pretender como aficionado uno decir que sabe más que el otro porque le gusta más esto, no, esto al final, esto, esto tiene muchas vertientes y qué bueno que tenga tantas vertientes. Lo único es eso, que la nuestra, la que nos guste a nosotros, que no desaparezca, por favor, que nos la dejen ahí. que Así nos es. dejen seguir emocionándonos. Y en México qué tipo de afición hay? Yo creo que en Madrid tenemos entendido del 7 que son muy radicales, digamos, de pensamiento único. Luego turistas, tenemos muchos turistas, gente que no sé cuánta parte de la plaza va 3 veces en su vida, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente sí hay una afición más conocedora y tal, ¿no? Y en Sí. México, como, bueno, luego, Juan, puedes decir tu punto de vista respecto a nuestra afición, pero en México, ¿qué tipo? ¿Tenéis una afición?
gente de más básica, gente más elaborada. Pues mira, Carlos, siendo una plaza tan grande con 45.000 espectadores cuando se llena, quiero decir espectadores porque, como ustedes saben, una cosa es el espectador, otra cosa es el aficionado Ujú, y otra cosa es el conocedor, el aficionado de verdad, ¿no? Entonces, en una plaza tan grande, pues forzosamente el 80% son espectadores, ujú, ¿no? Un público que va a divertirse, que va a tomarse un tequila, una cerveza o varios también. Y después viene una parte importante en México, que es la parte social. Estoy hablando de la Plaza México, bueno, en las ferias, como en España también, mucha gente que va porque pues es el evento de la semana, el evento de la feria, el evento de lo que tú le quieras llamar, el evento social, van, como decimos, a ver y a ser vistos, ujú, ¿no? Esos hay muchos en la parte de las barreras, en las partes bajas. Y hay desde luego el aficionado conocedor, que es importante, que desgraciadamente si hablamos de un porcentaje de la plaza, a lo mejor es el 10 o el 15%. Desgraciadamente es bajo. Es ujú. bajo el aficionado. Y en cuanto a es un público muy sensible, como ustedes ya lo sabrán, el público de México sí tiene una gran sensibilidad y como ustedes lo han escuchado, uno lee, es único en el mundo y se vive una pasión cuando hay algo importante, sobre todo por la vía artística, no por la vía, ¿cómo se llama? Digamos, del toreo que hablamos de poder y del dominio y de todo eso. Por la vía artística hay una gran sensibilidad. Yo creo que es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra forma de ser de los mexicanos, ¿no? Los mexicanos somos más sensibles, digamos que más bonachones, ¿sí? Y el español es un público pues más estricto, más duro, que no tiene, no digo que no tenga la sensibilidad, pero que no tiene esa forma de sentir algo tan rápido. México es muy perceptible. Con una media puedes levantar la plaza, como pasa en Sevilla, digamos que en algunas plazas que ustedes tienen también, ¿no? Pero el público en general, hay de todo, como en todos los públicos. En Ujú. las ferias importantes, como es Aguascalientes, como es León, algunas ferias, pues es más ambiente de fiesta, ¿no? Y también hay una parte conocedora importante. Guadalajara concretamente es el público, como mencionábamos hace un momento, el público más exigente y más conocedor. Ahí realmente sí, analizan más a fondo el comportamiento de un toro, por decir, ¿no? En México, la gran mayoría no lo analiza como tal, ¿no? Pero bueno, hay de todo, ¿sí? Juan A mí me Pedro, gustaría, ojalá ay, que, perdón. perdón, adelante. No, 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 por yo iba a supuesto. decir, no, yo iba a decir del público en México. Yo creo que es un público muy entregado, es una afición que se entrega. Vivir una corrida en la Plaza México cuando hay un triunfo es inigualable, o sea, es una emoción impresionante. Hoy en día me gustaría que hubiera más rigor en los palcos, menos triunfalismo y menos indultitis. Eso no nos se cae a veces en una pachanga. Yo creo que México tiene muchos componentes para tener una gran afición y como dice Juan Pedro, ¿no? Cuando se entrega no hay nada igual en el mundo. Juan me ha oído decirlo, ¿no? Una tarde de triunfo verdadero en la Plaza México no tiene igual. Ojalá de verdad, yo creo que independiente de la ganadería o de los gustos, solamente sí me gustaría como aficionada que hubiera más rigor en los palcos, que se viera más que se viera más rigor ahí y sobre todo que no se cayera en ese triunfalismo barato, que yo creo que no nos va a llevar a ningún lado. Pero esa es una opinión como aficionada, ¿no? Sin quitarle Ujú. la esencia al público mexicano, ni lo vamos a cambiar, ni nada, ¿no? Pero sí un rigor en, en las, en los palcos. Toda la razón, Ángeles, toda la razón, y así deberían ser todas las plazas del mundo, ¿no? Pero bueno, hay que entender también que el público, el espectador, va a divertirse y a veces en determinadas ferias o lo que sea, pues el juez tiene que dar a lo mejor una oreja de más. Estoy hablando de las plazas de pueblo, ¿eh? No estoy hablando de las plazas Pero yo me importantes. refería mucho sobre todo a la Plaza México, que es la que es más mi plaza. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente, ¿no? Juan Pedro, yo te quería preguntar, porque obviamente es una parte que el señor, la persona que se sienta en el tendido desconoce,
la parte interna de la ganadería. ¿Qué controles administrativos y sanitarios tenéis hoy en la ganadería en México? Bueno, te hablo de la ganadería que manejamos nosotros, que es la que puedo decir lo que hacemos, ¿no? Los controles sanitarios, ya tenemos desde luego un programa sanitario que se planea desde principios de año, un programa que incluye, pues como todas las ganaderías, desparasitación, vacunación, baño, las vacunas de las principales enfermedades que hay en la zona, aunque somos una zona muy limpia. Eso en cuanto a la parte de sanidad. En cuanto a la parte de nutrición, pues obviamente tenemos un nutriólogo que nos hace las fórmulas principalmente bueno, de todas las edades de las vacas cuando están en lactancia, de las corridas de toros, de los sementales, etcétera, ¿no? Y la parte de manejo, bueno, todo esto es manejo, ¿no? Pero la parte de mover los toros, nosotros sí lo hacemos aquí en México, el famoso tauródromo, lo hacemos ya desde hace muchos años y nos ha dado un resultado muy importante, ¿no? Hablando de la Plaza México, ahorita que haces esa pregunta, Paco, un tema que nos afecta mucho a las ganaderías es que la Plaza México está a una altura de 2.250, casi 2.300 metros, es muy alta, muy alta, y la mayoría de las ganaderías estamos por debajo, salvo las ganaderías de Tlaxcala y algunas del Estado de México que están a esa altura o inclusive un poco más altas. La mayoría de las ganaderías del centro de México y del Bajío y de esa parte estamos más bajos, ¿no? Entonces es un factor que juega en contra el poder, digamos, que los toros tengan un rendimiento óptimo al llegar a una plaza de mucho más altura, ¿no? Pero bueno, contra eso, pues los preparamos físicamente, los corremos y hacemos toda la parte sanitaria que mencionas, ¿no? ¿Y los lleváis con más días de antelación a una plaza que esté a vuestro nivel del mar? Mira, normalmente, como México es un país muy grande en extensión territorial, digo, hay plazas que son 4.000 kilómetros de distancia. Por ejemplo, de aquí del centro del país a las plazas de Baja California, de Tijuana, Mexicali, pues son casi 4.000 kilómetros, ¿no? O la plaza de Mérida, que está del lado de la península, hasta allá son 3.000 y pico. Entonces, a esas plazas sí se tienen que ir con 15 días de anticipación para que los toros se repongan, se hidraten y repongan todas sus condiciones, ¿no? A las plazas de aquí del centro del país normalmente nosotros le enviamos una semana antes. La Plaza México, una semana antes concretamente. Ujú. ¿Sí? Gracias. ¿Ponéis fundas? ¿Enfundáis a los toros, Juan Pedro? No, bueno, nosotros en lo particular no. Hay ganaderías, ya varias ganaderías mexicanas que lo hacen, o más bien bastantes ganaderías mexicanas que lo hacen. Nosotros en lo particular, la verdad es que es muy funcional para muchas ganaderías, evita muchos accidentes, muchas cornadas fuertes, evita también roturas de pitón, bajas, en fin, ¿no? Nosotros en lo particular tenemos muy bien balanceada la parte de nutrición y la parte mineralógica. Entonces, yo no sé si también afecte el panino, los pastos que tenemos. Tenemos pocas bajas por roturas de pitones o ese tipo de accidentes, porque el pitón tenemos la peculiaridad de que por X razones nuestros toros son un poquito astigordos, entonces se protegen más al rascarse en las piedras, en los troncos, en los árboles, etcétera, ¿no? Entonces, pues no es necesario, para nosotros no ha sido necesario enfundar, creo que es muy beneficioso para otras ganaderías, pero otro punto también es que la verdad se ven muy feos en el campo, parecen, parecen alces en vez de toros, ¿no? Entonces, parte de esto es disfrutar la belleza del toro en el campo y bueno, pues si tú llegas a un cerrado, como dicen ustedes, y ves un toro con unos pitones de este grueso así, y que parece venado, parece un alce, pues no es bonito, ¿no? Le resta belleza, digamos. Eso ya es una percepción nada más de personal, ¿no? Una opinión personal. Se ven muy feos, la verdad, Sí. ¿no? Pero bueno, quien lo hace tiene su razón y le sirve perfectamente, ¿no? Ujú.
Bueno, yo creo que hemos abusado de tu paciencia y que vosotros tendréis que ir a comer y nosotros a cenar, ¿no? Porque Ya. vamos ya camino de las 2 horas para con esta charla. Entonces yo, pues si os parece bien, eh, bueno, como os he dicho, lo hemos grabado, lo publicaremos en YouTube, os mandaremos la información. Agradecerte, Juan Pedro, esta charla que ha sido súper interesante, que para los que estamos en este lado es mucho más, tenemos mucha curiosidad por saber cómo son las cosas en vuestro país. Y agradeceros a todos los que habéis estado, a María Ángeles que ha aportado también conocimientos locales y a todos que habéis hecho intervenciones muy interesantes. Y pues le dejo que Pepe García Morales nos cierre ya la reunión. Bueno, Juan Pedro, pues yo como aficionado, primero darte las gracias, ha sido súper interesante para la mayoría de nosotros el tener esta oportunidad de profundizar en el conocimiento de la fiesta en México, pues es muy importante y por tanto, bueno. Pues aparte de darte las gracias, seguiremos en contacto para ver digamos, qué podemos ir haciendo poco a poco en las próximas semanas, meses, para intentar reforzar todo lo posible lo que es la actividad de la fiesta en los dos países. O sea que para nosotros ha sido un gran placer escucharte, aprender mucho, porque ha sido muy interesante. Y bueno, y confiar, como se ha dicho ya reiteradas veces, que la fiesta, esto viene del pueblo y es muy difícil que se vaya, se combatirá, habrá problemas, pero seguiremos adelante. Muchísimas gracias a todos Gracias. y especialmente a ti, Juan Pedro, y a María Ángeles, por supuesto, por su simpatía y su conocimiento, y esperamos que seguiremos viéndonos. Muchas Sí, gracias. Muchas Y gracias. agradecido soy, Pepe, y a todos ustedes, agradecido soy yo. Me da un gusto enorme platicar con ustedes, la poca experiencia que pueda haber transmitido a ustedes, a aficionados tan conocedores, que realmente, pues es un gusto. La verdad es que cuando platico uno con gente que no sabe de esto, pues tiene que platicar, obviamente, ¿no? Porque tiene uno que ser primero amable y tratar de explicar de qué se trata esto, pero es interesantísimo platicar todos estos temas de la ganadería con gente, pues la verdad con ustedes que tienen el conocimiento, la afición y la dedicación a esto y que se dan el tiempo de organizar estas tertulias para que debo suponer que muchos aficionados las vean, ¿no? Entonces, muchas gracias por considerarme y ujú, por darme aquí en cuenta. Y estoy a sus órdenes para cuando quieran. muy bien. Pues nada, Muchas gracias, Juan le Pedro. Gracias. das las gracias a Pato por habernos puesto en contacto, que ha sido. Y cualquier iniciativa que os parezca interesante para traer aquí a este grupo desde México, pues estaríamos encantados en tener otras intervenciones. Muy bien. ¿Eh? Muy bien. Y Enhorabuena, muchas Juan gracias a Pedro. todos. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo. Enhorabuena. Gracias. Adiós, Enhorabuena. buenas Gracias, Los noches Ángeles. a los Bye, Juan Buenas españoles Pedro. tardes. Hasta Buenas noches luego. y buenas Bye. tardes. y buenas tardes a los mexicanos. Gracias. Bye, Juan Pedro. Hasta luego, que estén muy Chao, bien, ¿eh? De verdad, un gracias. gusto. Gracias.